capítulo 2 de Romanos. Dice de la siguiente manera, del 1 al 14, capítulo 2. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues al juzgar a otros, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas, esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación habrá. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz para todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Hasta hoy llegaremos hoy, hermano, hasta el versículo del 6 al 10, aunque regresaremos un poquito al 5. Mis amados hermanos, cuando uno lee Mateo 23 y mira esos ayes que hay en Mateo 23, sin lugar a dudas tenemos que temblar, porque está hablando a dos grupos, Romanos 2, que se conecta con Mateo 23, y habla a dos grupos, los moralistas que creen que están bien y que no necesitan una religión o no necesitan a un Dios, y los religiosos moralistas que creen que por estar bien, que porque tener una religión que tiene una verdad absoluta, porque los judíos tenían una verdad absoluta, y a ellos Jesús les llamó hipócritas. Déjeme resumir un poco lo que Jesús dijo en Mateo 23, esa manera de introducción. Los hipócritas están más interesados en ser autoridad que en vivir bajo autoridad. Pero esto no tiene que ver, hermano, solo con la iglesia. Los hipócritas están más interesados en que desobedezcan en las casas los hijos o la esposa o el esposo, pero ellos no quieren estar bajo la autoridad de las Escrituras. Los hipócritas están más interesados en impresionar a otros que en vivir conforme a la verdad. Los hipócritas están sentados en controlar el comportamiento de otros que en controlar su propio comportamiento. Los hipócritas están más interesados en imponer reglas morales o religiosas que en conceder gracia. Usted sabe que nosotros no podemos estar a favor del aborto porque Dios no está a favor del aborto. Usted sabe que en un convento de monjas en África, un grupo de hombres entraron y violaron a las monjas y robaron muchas cosas. Y entonces el Papa dio una orden y dijo, se les permite abortar. Esa es hipocresía. Eso es creerse que tienen más autoridad que Dios. Porque que se lo hagan al mundo y ellos dicen, no pueden abortar. Pero que se los hagan a ellos y ellos dan permiso para hacerlo. Eso es hipocresía. Es hacer aquello que los hipócritas le dicen a otros que no lo hagan. Hipócrita es el que enseña a sus hijos que deben amar a Dios, pero él no vive amando a Dios.
Hipocresía es, hipócrita es el que le dice a su hijo o el que dice a su esposa que debe someterse a él como varón, pero él no se somete a la iglesia. ¿Y quién es más grande, el esposo o la iglesia? Por supuesto la iglesia, porque la cabeza de la iglesia es Cristo y la cabeza del hogar es el hombre. Entonces, ¿quién es más grande? Y cuando hablo de someternos a la iglesia, el pastor que cree que él no se debe someter a la iglesia está parado en tierra movediza. ¿Por qué? Porque el pastor también tiene que estar sometido a la iglesia. Aquí no hay privilegios. La única cabeza de la iglesia y autoridad es Cristo. Y esa autoridad está impresa en las Escrituras. Por lo tanto, mis amados hermanos, estas cosas que les digo solo son algunos ejemplos de lo que Dios está diciendo en Romanos 2. Y que esto nos ayuda a nosotros a entender de dos maneras el texto. Una, que usted se examine cómo vive su famosa vida evangélica. ¿No puede estar sujeto a la iglesia? Usted es un hipócrita. Usted es un religioso sin vida. Nuestro texto, hermano, que abarca del 1 hasta el 16, hay 5 acciones que te enseñan a vivir conforme a la justicia divina. La justicia divina no es seguir reglas religiosas, es vivir una vida que ha sido transformada por Dios. El primer punto que vimos, conocen la verdad. Hablando de los religiosos, ellos conocen la verdad. Ese es el primer punto. Ya lo explicamos, pero ellos no viven conforme a la verdad. El segundo punto, de hecho, tiene esto. No viven la verdad. El primer punto, conocen la verdad. El segundo punto, no viven la verdad. Y este punto 5, quiero repasarlo un poco, en breve, un par de minutos. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amados hermanos, mírame aquí. ¿Cómo vives tú? ¿Cómo está tu corazón? Porque aquí Pablo da una imagen, tu terquedad y tu corazón no arrepentido. Aquí que hay una dureza de corazón. La dureza del corazón define a una persona. Es decir, los religiosos pueden estar por 50 años en su religión. El judaísmo con la verdad. El cristianismo con la verdad. Pero con un corazón endurecido. Es la dureza de un corazón no arrepentido. Y esta oración, más por causa de tu terquedad, es lo que va a sostener lo que Pablo dice en los próximos versículos hasta el 10 o 9. Por la dureza de tu corazón, porque te crees santo, porque te crees nacido de nuevo, porque te crees que estás bien. Hermano, tú tienes que entregarle cuentas a la iglesia, como unos con otros. Eso manda la Biblia. ¿Por qué nos cuesta entender eso? ¿Por qué para nosotros es más importante un cumpleaños? Voy a quitar nosotros. ¿Por qué para mucha gente es más importante un cumpleaños, una boda, una visita de gente que viene del extranjero? Y da la casualidad que los que visitan y los cumpleaños o todas las demás actividades siempre caen los domingos. Porque no se trae a su gente para la iglesia. Y si no quieren venir, se pueden quedar en su casa y cuando usted regrese, ahí estarán. ¿Sabes por qué? Porque no entiendes que sobre todas las cosas está la palabra absoluta de las Escrituras. Y las Escrituras nos mandan a orar a Dios. Y Dios estableció a través de la obra del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, que el día que la iglesia se reuniría sería el domingo, porque los judíos se reunían el sábado, como ley. Y el nuevo pacto cambió eso. Así que esta es una reunión sagrada, donde nos reunimos sometidos a la palabra. Por supuesto, hay gente que va a estar enferma, no va a venir así, no me va a malinterpretar. O hay gente que va a andar de vacaciones, pero aún cuando planifique sus vacaciones, planifique que ese domingo donde esté, si va a Hawái, ahí va a haber una iglesia. Y si no, hermano, con su short y su tabla de hacer surfing, predique la palabra.
Lo que estoy tratando de decir es que ese día debemos juntarnos para adorar a Dios. ¿Se puede ir de vacaciones? Claro que puede ir. Usted se va a enfermar y va a faltar. Usted, qué sé yo, tantas cosas. Por favor, no me malinterprete. Pero en esta nación, por cualquier razón, cambiamos la gloria de la resurrección, porque la iglesia se reunió siempre los domingos, porque fue el día que Jesús resucitó. Fue una triste fiesta que no nos lleva a nada. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Ya le expliqué qué significa dureza, no voy a volver a hablar sobre eso, pero solo estoy repasando. El endurecimiento de tu corazón espiritual te llevará al infierno, hermano amado. Tú no puedes cambiar tu corazón de piedra, como dice Ezequiel, por un corazón de carne. Pero Dios sí lo puede hacer, es el único que lo puede hacer. Por eso debes escuchar la palabra del Señor. Ezequiel 36:26 lo dice con claridad. Cambiaré, hablando del nuevo pacto, cambiaré, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es una imagen literaria que habla en este caso, de los religiosos endurecidos. Pablo toma ese pasaje en el versículo 5 y habla esto en Ezequiel 36 al 26. Entonces nuestro primer punto es, ellos conocen la verdad, los religiosos, pero no viven conforme a la verdad, que es el segundo punto. Y nuestro tercer punto tiene que ver, está en el versículo 6 al 10, y tiene que ver con el precio que pagamos por las acciones. Puntualmente yo le puse, pagarán por sus acciones. De hecho, hermano, yo a este tema le he titulado, vive conforme a la verdad. Porque Dios nos ha llamado a eso. Vive conforme a la verdad. No es conoce la verdad, que es importante, sino que vive conforme a la verdad. Una pregunta. ¿Usted sabe que mentir es pecado? ¿Cuántos lo saben? ¿También lo saben los inconversos? Por supuesto. Y entonces, ¿por qué se miente? Usted deberá responderse, porque cada uno tiene una respuesta, pero solo hay una respuesta bíblica. Vayamos entonces al 5 para explicar el 6. Vamos a leer los dos versículos, 5 y 6. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es el juez. Dios es justo. Dios es el que va a pagar. ¿A quién va a pagar? A dos grupos. A los hipócritas religiosos y a los hipócritas moralistas. Es decir, él va a pagar a todo el mundo. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando pone la palabra pagar? De hecho, este verbo es un verbo futuro. Esto es hermoso, hermano, porque mire, porque el mundo, por usted y yo, ¿por qué aún estamos vivos? Porque es algo que se combina en la gloria de Dios. Juntos están todos sus atributos, pero algunos funcionan así juntos. Mire, la gracia, la misericordia, la bondad, la tolerancia de Dios. Esas cuatro cosas funcionan juntas. ¿Para qué? Para Dios esperar pacientemente que nosotros los pecadores nos arrepintamos. Dios es más tolerante que cualquier hombre o mujer paciente. Uno escucha a hombres decir, pero yo he aguantado a mi esposa por 30 años. Si a mí me va a decir alguna vez algo así, yo le voy a contestar, hermano. O si usted me va a decir lo mismo, hermana, yo he aguantado a mi esposo por 30 años, le voy a responder lo mismo. Sí, también a usted la han aguantado. Porque esto no es que a usted lo aguantan y a mí no. Esto es de ambos. Lo que pasa es que el religioso señala. ¿Qué dijeron los fariseos de Jesús y los escribas? ¿Qué dijeron? Que era un endemoniado, que era un mentiroso, que era un falso. Hago un paréntesis. Amados hermanos, mujeres, si pueden abrir o por lo menos una puerta, porque obviamente al no haber oxígeno nos empiezan a dar ganas de toser, incluyendo a mí. Sí, o sea, yo creo que no estamos cuidando esa parte. Gracias, hermano. Ahora la de paren, bueno, no de paren, ahora bien,
60, alguien no importa. El punto es que aún los moralistas y los religiosos señalaron a Jesús. Así es. Mire lo que nuestro texto dice: y a cada uno pagará conforme a qué, a sus obras. Ese verbo pagar, hermano, se puede, tiene 4 traducciones en este texto. Esa es su área semántica. Una es devolver, recompensar, retribuir y pagar. Dios va a retribuir. La palabra que más me gusta es retribuir. Dios va a retribuir a los hipócritas y va a retribuir a los justos, conforme a sus obras. Y más adelante lo dice el texto. Pero la pregunta es, ¿a quién perteneces? No voy a contestar. A cada uno conforme a sus obras. Es decir, la palabra obras aquí tiene la idea, el apóstol al escribirlas, que Dios dará una retribución justa, porque Él es justo, según, amados hermanos, cómo vive, conforme a sus acciones, conforme a su conducta. ¿Tú sabes qué significa ser cristiano? Significa caminar como Cristo caminó. ¿Sí estás aquí? Significa caminar como Cristo caminó. ¿Y qué significa caminar como Cristo caminó? Caminar en santidad, caminar en humildad. Pero escuche esto, pero caminar en obediencia. Jesús siempre obedeció a su Padre. Obedeció la ley, cumplió con todas las leyes. 613. Claro, algunas no eran necesariamente para que todos la cumplieran. Él nunca fue un levita. Pero el punto está en que aquí estamos viendo esto, que Dios va a retribuir, pero va a retribuir según conforme vives. Tú no eres, la gente no es cristiana porque dice que es cristiana. La gente es cristiana porque Dios hizo una obra en él. Y esa obra se ve. ¿Y cómo se ve? En la manera en que vivimos. ¿Puede decir la gente que te conoce que eres creyente? Puede ser que algunos digan sí porque son moralistas. Vamos a suponer que hay una gente, hay 2 integrantes, o hay un hombre que es un moralista en su casa y viene a la iglesia cuando quiere. Y la esposa dice, no, yo doy testimonio de que él es creyente. Eso podía causar un daño terrible para ese hombre, porque podía él estar caminando hacia el infierno y con el falso testimonio de su esposa, no porque ella sea falsa, sino porque no conoce las Escrituras, entonces cree que es. Por eso es que Dios no mandó que el hogar fuera el que diera testimonio de ese cristiano, sino que en el hogar se dé testimonio, pero quien tiene la autoridad para dar testimonio de que somos cristianos es la iglesia. Pero para ello tenemos que convivir, hermanos. Que nos vean enojados. Por supuesto. Porque cuando usted se enoja, ahí le sale esa esencia primigenia que usted tiene. Cuando le revisan su crédito, ¿qué aparece ahí? Aparece como paga. Y si le aparecen algunas deudas a compañías que ya no le pagó, ¿qué está diciendo eso? ¿Qué está diciendo? Yo por eso no enseño, dirá alguno, mi crédito. No lo estamos pidiendo, no queda que vamos a pedir aquí chequear su crédito para aceptar la iglesia. Lo que le estoy tratando de decir es que algunos no pagan impuestos. ¿Y cómo se llama eso? Cuando a Jesús le cobraron el impuesto, ¿qué hizo él? Mandó a Pedro, le dio una lección, lo mandó, a pesar de que ellos no están bien, porque esos están cobrando más de lo que tienen que cobrar, porque no solo hay que pagar impuestos a Roma, sino que hay que pagarle su sueldo a este publicano, este ladrón. Pero tú ve a pescar. Jesús no se quedó con la deuda.
Por eso Pablo dice, no le debáis nada a nadie. Solo son ejemplos. Solo son ejemplos de cómo se diferencia la vida de un creyente. El creyente prefiere perder que fallarle a Dios. Entonces, esa palabra, por eso le digo, esa palabra conforme a sus obras, la idea del apóstol aquí es una vida, es cómo vivimos, cómo actuamos ante todas las circunstancias. Esto comprende, por supuesto, ese estilo de vida que debe de tener un creyente. El estilo de vida que Dios determinó antes de hacer al hombre. Y luego, porque el hombre pecó, enseñó, mostró con un ejemplo hermoso cómo debe caminar un cristiano. ¿Y sabe quién fue ese modelo a seguir? Jesucristo. Claro, nosotros nunca podemos ser como Jesucristo, porque Él es Dios y hombre al mismo tiempo y es perfecto, pero sí caminar como. El cómo implica seguirlo. No que vamos a ser idénticos en Él. Así que el Señor pagará a cada uno en el futuro conforme a lo que usted y yo hacemos. Eso nos demanda, hermano, nos demanda un temor. Hoy estás aquí. Estás aquí, estamos vivos, tenemos oportunidad. Por eso debes escuchar y responder a ello. Debes hacerlo. Ojo con esto, Dios exaltará a muchos para su gloria. Escúchalo bien, Dios exaltará a muchos para su gloria, pero Dios condenará a muchos para su gloria. ¿Cómo así? ¿Cómo así que cuando Dios condena a alguien y lo envía al infierno también es para su gloria? Porque eso muestra la justicia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿pero no es una injusticia de parte de Dios que los hombres vayan al infierno? La pregunta está mal formulada. La pregunta debe de ser, ¿pero cómo es posible que un hombre pueda ir al cielo? Si por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de esa verdad santa de Dios, ¿el hombre puede ir al cielo? No. Pero por la gracia, el amor sacrificial, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, Él entregó a su Hijo para que pagara por la deuda del pecado. Y al mismo tiempo Jesús se entregó y vivió la vida que el hombre nunca pudo vivir, cumplió la ley y pagó esa deuda por nuestro pecado. Por eso la pregunta no debe ser planteada equivocadamente, porque nos trae respuestas teológicas equivocadas. La pregunta no puede ser, ¿y cómo es posible que Dios va a enviar al infierno a muchos? La pregunta que debemos decir, wow, qué grande es Dios, que a algunos los va a llevar al cielo, o a muchos los va a llevar al cielo. Porque el cielo ninguno de nosotros lo merecemos. Pero para ello Dios demanda creer en el Señor Jesucristo. Y creer en el Señor Jesucristo, amados hermanos, es obedecerle, es rendirse, es ser su esclavo por amor. Y eso demanda que nosotros somos cartas abiertas. En el hogar debemos comportarnos como tal. Y cuando fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Porque vamos a fallar. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos fallones hay aquí? ¿Y qué tenemos que hacer cuando fallamos? Hay algo en la Biblia que se llama arrepentimiento, que nos lleva a pedir perdón. Así que esa es una manera de ver las cosas bíblicamente. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, esto se puede explicar también de esta manera. Vida eterna, versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7. Léalo conmigo. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Esto también lo podíamos leer, este texto también lo podíamos leer de esa manera. Mire, en vez de poner vida eterna al final, se podía poner, y vida eterna a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Y el 8 da otra respuesta. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Wow, entonces aquí nos está planteando dos cosas. Cómo es que Dios va a retribuir a unos en esto y a otros en ello. Expliquemos primero, amados hermanos, el 7. La perseverancia
Esto, hermano, está marcado. La perseverancia está marcada por la búsqueda de la gloria de Dios. ¿Cómo sabes tú que estás perseverando? Esto es hermoso, porque tu búsqueda en tu vida, tu caminar, es la búsqueda de la gloria de Dios. Hermano, este es un tema de cual poco se predica. Claro, cuando hablo que poco se predica, me refiero a que poco se predica en las iglesias. En las iglesias. No estoy, hermano. Mire, 1 Corintios, acompaña 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Pablo dice algo muy puntual. ¿Lo tiene? Vamos a ver, leamos un poquito antes para que usted tome un poquito de contexto. Mire 23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es ilícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Mire lo que está diciendo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque el Señor es la tierra y todo lo que en él hay. Ahora vaya al versículo 31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que tengan o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Si usted come, debe ser para la gloria de Dios. Si no come, debe ser para la gloria de Dios. Y cualquier cosa que usted haga, debe ser para la gloria de Dios. La vida de un creyente está permeada por buscar la gloria de Dios. ¿Por qué la gente se levanta y no ora? ¿Sabe por qué? Porque no está buscando la gloria de Dios. ¿Por qué la gente le cuesta mucho, la gente que se dice cristiana, le cuesta mucho leer la Biblia? Bueno, no todos, pero algunos o muchos, porque no está buscando la gloria de Dios. ¿Por qué a la gente le cuesta obedecer que debe de estar sometido a la iglesia? Porque no está buscando la gloria de Dios. ¿Por qué muchas mujeres que se dicen creyentes no pueden someterse a su esposo? Porque no están buscando la gloria de Dios. ¿Por qué muchos hombres que se dicen cristianos no pueden someterse en amor a sus esposas? Porque no están buscando la gloria de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así que el texto está siendo muy claro. El texto incluso dice, vida eterna a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. La gloria, primero sería la gloria de Dios, la que buscan. Y en segundo lugar, buscan gloria para sí. Es decir, entiendas esa gloria para sí, que sea visto en él la imagen de Dios. Esa es la gloria para sí que debe buscar un creyente, es decir, participar de su gloria. Tal vez, acompáñenme a 2 Tesalonicenses, por favor, vamos a ir rápido. 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 14. Lo leo desde el 13. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es que buscan la gloria para sí mismos, es decir, la gloria del Señor Jesucristo. O sea que el creyente, cuando busca la gloria, busca primero glorificar a Dios y segundo participar de la gloria de Cristo, parecerse a Cristo, vivir como Cristo. El creyente también busca honra y honor, porque el texto lo dice, buscan gloria, honor e inmortalidad, es decir, honra. Como lo dice Mateo 25, vaya conmigo a Mateo 25, por favor.
Ya sabe que usted viene aquí a la iglesia también a leer la Biblia. Por eso debe traer su Biblia. La vida debe estar marcada por la perseverancia en la piedad. Acompáñeme a Efesios capítulo número. Y vaya conmigo, hermano, por favor. No se quede ahí sin viajar conmigo. Lea la Biblia. Efesios capítulo 5, por favor. Efesios. Y si no trajo Biblia, por favor, siéntase mal y tráigala la próxima vez. Y acérquese a alguien ahí que le ayude. Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. ¿Lo tiene? Porque antes ustedes, dice el 8, eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Escuche esto, anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Hermano, ese versículo tiene tanta riqueza. Pero el tema no es Efesios. Pero esto lo apoya. Anden como hijos de luz. Usted no puede caminar como hijo de luz si es hijo de tinieblas. ¿Qué pasaría si la gente decidiera convertirse en luciérnaga para alumbrar la noche? ¿Podría? No puede. Pues los únicos que se están engañando son aquellos que dicen que son cristianos. Oiga esto, si usted no puede someterse a la iglesia, no está sometido a Cristo. Y si no está sometido a Cristo, usted probablemente nunca nació de nuevo. ¿Y sabe por qué? Porque digo con tanta categoría es esto, o con tanta, porque lo digo imperativamente, porque 1 Corintios 12 dice que por medio del Espíritu Santo fuimos injertados o sumergidos, las versiones dicen bautizados, sumergidos a la iglesia. Entonces, ¿quién es el que hace a un hombre muerto en sus delitos y pecados y lo trae a la vida y lo hace miembro de la iglesia? ¿Quién? Espíritu Santo. Eso no es un asunto que voy a llenar una membresía, que voy a pasar una clase de membresía. La puede pasar y la puede llenar. Pero ¿y después qué? Y el Espíritu Santo va a decir, pero yo nunca lo he injertado como miembro de la iglesia. La iglesia es de Cristo y no de los hombres. Yo no tengo autoridad para decirle que usted es nacido de nuevo si no veo su conducta. Ni tampoco tengo autoridad para decirle que no lo es si ni siquiera lo he visto. Por lo menos necesito verlo unos 50 años para ver si es por lo menos en su año para ver, conocer el seno de su hogar, ver cómo están sus relaciones, sus hijos. Los hijos cuando crecen son el reflejo de quiénes son los padres. Y que muestran muchos matrimonios creyentes, hijos divorciados, hijos metidos en situaciones muy complicadas. Claro, nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, pero sí podemos marcarlos, hermano. Así que el creyente la vida del creyente está marcada por esa perseverancia en la piedad. Me encanta, hermano. Primera de Juan, capítulo 1. Acompáñeme a Primera de Juan. ¿Sabe que yo a propósito decidí abrir la Biblia aquí en cada sermón para que usted también empiece a leer la Biblia? Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. O versículo, si quiere lo leemos, porque está así rico leerlo hasta el 10. Mire lo que dice 1 Juan 1, ¿lo tiene? 1 al 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Mira la comparación que está haciendo o el nivel que nos pone Juan. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí va 1. 2. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Ya escuchó? O sea, si tú dices, primero dice que eres luz, pero si tú dices que tienes comunión con Él, cerrando todo el pensamiento, pero no tienes comunión con los hijos de luz, tú estás en tinieblas. Esa es la importancia de la iglesia. Pero no comunión solo el domingo. No me vayan a contestar, por favor.
Pero ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría Sandra si sus 2 hijos solo tuvieran comunión con ella el domingo? ¿Qué haría el hermano José si su esposa solo le hablara el sábado? ¿Qué haría cada uno de ustedes? ¿Verdad que no viven así? Entonces, ¿por qué no entienden lo que es iglesia? ¿Por qué no quieren entenderlo? Por la dureza de sus corazones. Porque posiblemente no son hijos de luz. Usted que está aquí sentado debe saber que esta congregación debe dar testimonio de que usted es hijo. Y de esa manera usted comprueba que va camino al cielo. ¿Cuántos queremos vivir eternamente con el Señor? La gente va a contestar, o la mayoría de la gente va a contestar, todos. Pero si usted no puede estar ni siquiera 1 hora todos los días en la presencia del Señor, si pudiera entrar al cielo así, yo le aseguro que usted va a rogarle a algún arcángel que lo saque del cielo, porque no puede estar en comunión con Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Se está dando cuenta que el texto nos arrincona? Porque aquí en el texto hay un montón de religiosos y moralistas que según ellos, los judíos creían que ellos podían ser salvos. Y ahora Pablo los está arrinconando. La hipocresía, amados hermanos, se ve muy bien por fuera. Los hipócritas se ven muy bien por fuera. Pero por dentro, ¿sabe qué hay? Hay muerte. Aparentan ser creyentes. Yo he dicho esto desde que vine a este país y no conocía la sana doctrina. A mí me atropelló Estados Unidos, hermano. Me atropelló. Pero no creí en lo que hacía Estados Unidos. Muchas cosas me maravillaron. Su previsión para hacer las cosas. Su disciplina para hacer las cosas. Pero otras, hermano, me asustaron y hasta la fecha me asustan. Tengo 31 años de vivir en Estados Unidos. Bueno, vine a los 5 años, no va a creer que soy tan grande, pero vine a los 26 años aquí a vivir. Pero el punto es este. La gente que se dice cristiana le da más importancia al estudio que a la palabra. Le da más importancia a pasear que a la iglesia. Le da más importancia a la escuela que a la iglesia. Si la directora o la maestra dice su hijo va a tener que venir, quedarse 2 horas más estudiando, usted religiosamente lo acepta. Pero si la Biblia dice que deben reunirse el día de reposo, el domingo, siempre. Es más, la mayoría de ustedes jamás salen de vacaciones cuando la escuela está en clases. ¿Miento o digo la verdad? Eso, no. Y está bien que los respeten. Los estudios son importantes, por favor, no me van a malinterpretar. Los estudios son importantes. Yo no estoy en contra del estudio. Al contrario, aplaudo a los que estudian. Pero lo que estoy haciendo es una comparación de la poca importancia que se le da a la iglesia. ¿Todavía está aquí o quiere salir corriendo? Mire pues, sigamos. Seguimos ahí en el versículo 7 todavía, ¿verdad? Si quieres saber quién eres, hermano amado, solo observa cómo vives. ¿Quieres saber quién eres? Observa cómo vives. Pero ojo, deja de estar observando a los otros, que tú no puedes hacer nada con los otros. Deja de estar observando cómo camina tu esposa. Claro, lo tienes que hacer, pero primero examínate tú. Debes arrepentirte si vives como un hipócrita religioso. Debemos arrepentirnos. Pero si vives en la senda de la justicia, entonces persevera. O sea, o perseveras, estás perseverando por la obra de la gracia de Dios, o estás mintiéndote a ti mismo y te estás engañando. Eso nos lleva, hermano, al versículo 8 que dice, se lo leo, este es el pago para los impíos. El otro que vimos era el pago para los creyentes, el pago para los impíos, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, repito eso. En el 7, en el 8 dice, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia, ira e indignación. También se podía leer
ira e indignación a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Ahora, este texto, hermano, cuando habla de ira e indignación, la pregunta es, ¿de qué está hablando? Hay cosas que nosotros no nos damos cuenta que solo Dios puede hacer. Solo Dios, y no es pecado porque Él es Dios. Y una es airarse. Y esta es la ira de Dios, que viene de una palabra griega, hermano, que significa el tipo más fuerte de indignación que se alcanza a niveles sofocantes. ¿Sabe cómo lo ilustran algunos? Como el toro cuando está para ir a estrellarse contra alguien más. Es la ira, es esa ira sofocante. Y esa ira sofocante la Biblia nos enseña que viene cuando la gracia, la misericordia y la paciencia de Dios ha dicho hasta aquí. Les di tiempo. Entonces Dios aleja su misericordia y aleja su gracia y envía su ira sofocante. Dios es santo a través de su ira, como es santo a través de su gracia. Dios es santo a través de su misericordia, como es santo a través de su juicio. Y nosotros debemos de temblar, hermano, cuando vemos esto. Cuando la gracia y la misericordia han llegado a ese límite, esta ira sofocante va a venir sobre nosotros. Esta ira llega a su punto máximo, hermano. Es definitiva e impetuosa como un río que pasa trayendo casas y árboles porque ha crecido y viene con esa fuerza. Así es la ira del Señor. Dios mismo derramará su ira sobre aquellos que muestran sus obras de rebelión. Y el otro concepto que Pablo utiliza, la otra palabra que también tiene un significado teológico muy profundo, es la palabra enojo. El texto, se lo recuerdo, dice ira y enojo. Y la palabra enojo, de la palabra griega tumos, señala un enfado agitado y ardiente cada vez que se hace algo insensato. Y usted ve esa ira y ese enojo de Dios en el pueblo de Israel. Lo ve en los días de los jueces. Lo ve cuando por 800 años Dios le dice a Israel que se arrepienta y no lo hace, y levantan dioses y quitan a los sacerdotes de la tribu de Leví y ponen a cualquier sacerdote y ponen altares para muchos dioses. Algunos de esos altares tenían prostitutas y prostitutos para que los que fueran a ofrendar pasaran por los altares y antes de llevar su ofrenda, parte de la ofrenda, entrar en una relación inmoral con el prostituto o la prostituta. Y luego Israel teniendo la verdad. Israel, y usted puede decir, wow, yo nunca haría eso. Lo que pasa es que los ídolos han cambiado. Y ahora los ídolos que usted maneja están en el corazón. Pero estoy totalmente convencido, hermano, que nadie que se diga cristiano, que no se ha sometido a la iglesia, realmente ha nacido de nuevo. No puede haber nacido de nuevo. Porque no puede, pero esa persona cree que sí, porque ha creado su propio evangelio, su propio Dios, su propio Padre, su propio Hijo, su propio Espíritu Santo. En otras palabras, ha creado su propia Trinidad y su propia iglesia. Terrible, terrible, que fue lo que hicieron los israelitas. Y eso desata el enojo de Dios. El significado desde la raíz griega tiene que ver con moverse rápidamente. Por eso vivimos en una época donde mira cambios terribles de repente. Una pandemia que agarra a todos de sorpresa. Guerras que de repente se destapan. Enfermedades que vienen. Y muchas de ellas es la disciplina colectiva de parte de Dios. Escuche, disciplina colectiva, no disciplina destructiva. Porque Dios al que ama y toma por hijo lo disciplina. Así que Dios traerá sobre estos ese enojo. De hecho, esta palabra era utilizada cuando un hombre
respiraba profundamente, persiguiendo a sus enemigos. Está presentando esa figura. De hecho, Hebreos utiliza esta palabra para describir la cólera deliberante de Faraón hacia Moisés. Faraón quería destruir a Moisés y nunca pudo, estaba airado, a tal punto que desató a todo su ejército y murieron hundidos en el Mar Rojo. En el día final del juicio, la ira de Dios explotará como fuego, hermano, consumidor sobre todos aquellos religiosos y sobre toda la humanidad, pero estamos hablando de los religiosos y moralistas que engañaron a muchos. Mire, los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino justicia, ira e indignación. Ambiciosos, hermano, habla de un egoísmo, de un fuerte impulso, pero también habla esa palabra ambicioso de inhibiciones morales, es decir, no les importa traspasar las verdades morales de Dios. También habla de ser contencioso, son enemigos de Dios. El ambicioso y el contencioso es un enemigo de Dios. Contencioso también, hermano, habla de rivalidad, pero habla de rebeldía contra Dios. Ahora, yo debo recordarle un par de cosas antes de terminar. Solo recuerdes, hermano, que en este texto se está hablando de gente que, conociendo a Dios, lo ignoran. Conocen la verdad de Dios, pero eso no es suficiente, porque los judíos lo conocían, pero además lo desafían. Estos verdaderamente son enemigos de Dios. Los hipócritas religiosos les interesa, hermano, más silenciar la convicción bíblica que responder a ella. O sea, quieren negarse de que la Biblia dice eso. Y los fariseos y los escribas y los saduceos enfrentaron a Jesús queriendo debatir. Y Dios cayó toda boca. Mire, por causa del tiempo, voy a dejarlo hasta ahí. Pero te voy a leer algo y con ello voy a finalizar. O casi finalizar. Pero voy a estar en Mateo 23. No quiero que lo lea, quiero que me vea mientras se lo estoy diciendo. Por eso le leí este texto al principio. Miren lo que dice, lo que pasa con los religiosos. Pero hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Hipócritas. Ustedes que le enseñan a sus hijos un evangelio que no es el evangelio. Porque sus vidas han sido un desastre hasta esta fecha. Hipócritas. Ustedes están acercando a sus hijos al infierno. Te sientes con tus hijos y les enseñas las escrituras. Tú no puedes convertir a sus hijos, pero sí puedes compartirles la palabra para acercarlos al reino de Dios. Hay dos maneras en que tú acercas a tus hijos a las escrituras. Una es en tu casa, enseñándole el evangelio, modelándolo como vives. Y la otra es enseñándoles lo que la escritura dice. Luego Jesús vuelve a decirles: hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijo del infierno, 2 veces más que ustedes. ¿Sabes qué está diciendo? Hipócritas. Ustedes les han enseñado a sus discípulos a ser esos religiosos odiosos. Para nosotros sería algo así como hipócritas. Ustedes han enseñado a sus hijos a amar el mundo. Por lo tanto, ellos también son enemigos de Dios. Porque ustedes les enseñaron y los han hecho hijos del infierno hasta el momento. Cuando voy a otro versículo. Ahí mismo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, porque sus tradiciones han torcido la verdad.
o han quitado la verdad de Dios. ¿Sabe qué está diciendo para nosotros? Hipócritas. Saben enseñarla a vivir con una apariencia que no sirve de nada. Como mi hijo estudia, como mi hijo está casado, como mi hijo no se ha divorciado, entonces está bien. El Evangelio es más que eso. El Evangelio es más que una apariencia. Por dentro están llenos de desenfreno, de pecado. Y termino con esto. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¿Qué hay dentro de ti, hermano? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué deseos tienes? ¿Qué inquietudes tienes? A todos nos van a subir pensamientos que desagradan a Dios. Pero en ese momento es tiempo de sacar la palabra, la oración. ¿Y por qué no? Confesar al cónyuge o al papá y a la mamá. Eso define a un verdadero creyente. Puede que mi mensaje esta mañana se oiga muy fuerte, hermano, pero puede más mi amor por ustedes, que se oiga fuerte. No me importa que se oiga fuerte, porque el tono del texto es lo que dice. Pero tú debes de poner tu vida delante del Señor. Y no debes de examinarte a ti mismo. Debes venir con nosotros y preguntarnos, hermano, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que estoy caminando en la senda de la justicia? O con alguien que te conozca, pero que te va a decir la verdad. Alguien que tenga la capacidad escritural para decirte, hermano, creo que tu vida es una apariencia, o creo que tu vida es una vida de un piadoso.